Bueno, este es nuestro primer conversatorio, se llama Chat de Mamis, Salita Torta. Y una de las cosas que nosotras estuvimos pensando cuando nos juntamos con las pibas a indagar y a hacernos preguntas es cómo las distintas experiencias relacionadas a la maternidad, cómo se ven las distintas maternidades lésbicas, cómo son las distintas experiencias, cómo es el acceso a la salud, cómo es el vínculo con las instituciones, cómo es el vínculo también con la salud reproductiva, cuáles son los aspectos más disruptivos de la maternidad lésbica. Y por eso inventamos este conversatorio para juntarnos a conversar, para juntarnos a compartir experiencias. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Estamos con Marta Dillon, colega mía, escritora, periodista de Página 12. María Luisa Peralta, que es activista de los 90. Chicas, perdón, tuve un lapsus. A veces pasa, ¿viste? Cuando estás hablando y es como que la mente te juega re en contra. Mica Bassano, que es socióloga, y Caro Nogués, que es trabajadora de recursos humanos. Bueno, vamos a arrancar con Marta. Marta, ¿de qué forma sentís que las maternidades lésbicas habilitan un punto de fuga para las crianzas? ¿Cuáles son para vos los desafíos de criar un varón, por ejemplo? Arrancá por la primera, arranquemos tranqui. Eso es una pregunta muy amplia. En principio creo que sí es disruptivo ser lesbiana madre. En principio porque las maternidades, hablábamos recién con María Luisa, no están contempladas. Parece que todo lo conservador cae del lado de la maternidad y entonces de la maternidad, del deseo de maternar, de acompañar a crecer, siempre está un poco obnubilado dentro de nuestras rebeldías, ¿no? Como si no formara parte de una posibilidad de rebeldía el hecho de acompañar a alguien a crecer en este mundo cis heteropatriarcal donde metemos una cuña en el sentido de que ni la forma de concebir, de gestar, incluso de parir, no son otras dentro cuando sos una lesbiana madre. Para hablar un poco en concreto desde mi experiencia, digamos, la elección de la familia que armamos, digamos, para gestar a Furio, que ya tiene 13 años, que va a empezar la secundaria, lo cual es toda una sorpresa que hayamos llegado hasta acá. Bueno, nosotros elegimos ser dos madres y un padre, ¿no? Que eso ya también es bastante disruptivo, tanto para dentro de la comunidad lésbica como hacia afuera, ¿no? Como parece que la presencia de ese varón gay dentro de la familia pudiera de alguna manera anular el tema de las dos madres, ¿no? Como eso era como una pregunta que 13 años atrás estaba más abierta que ahora. Nosotras y nosotres lo pensamos en términos de comunidad, digamos, también un poco por la historia de Albertina, la otra mamá de Furio, y mía, en relación a les hijes apropiados durante la dictadura, de los combatientes apropiados durante la dictadura militar. Y bueno, nada, elegimos eso, pero lo elegimos también como una idea de crianza colectiva, que tiene un montón de dificultades, muchísimas dificultades. Creo que ya ser dos es una dificultad. Yo tengo una hija que tiene 34 años y que la crié sola, y hay muchas dificultades, pero a la vez las decisiones las tomaba yo. Ahora es casi una asamblea para tomar decisiones en relación a nuestro hijo. Y por ejemplo, esto ha generado preguntas como cuando Furio era chiquito, un día volvió de la escuela y me dijo: mami, ¿sabés que hay una manera de tener hijos que no es como me tuvieron a mí y se llama sexo? Por ejemplo. Y ahí yo le tuve que explicar que nosotras también habíamos tenido sexo cuando lo concebimos a él, porque el método que elegimos fue un método casero, donde el papá nos daba el material genético y nosotras teníamos sexo para que eso funcione, digamos.
toda la historia de pensar la sexualidad, el pensar ya para las niñas, pensar la sexualidad de sus padres es una incógnita y hay algo de terror en eso. Para él pensar las prácticas lésbicas es una incógnita que continúa, porque en la escuela, digamos, la ESI existe, pero no habla de prácticas, ¿no? Se puede tener, capaz que dicen que se puede tener 2 mamás, 2 papás, que podés ser lesbiana, pero hay una incógnita en relación a todas las prácticas que no está cuando el coito, digamos, es heterosexual, ¿no? Ahí parece que es claro, porque la idea de la tuerca y el tornillo que se puso en juego durante aquella discusión de matrimonio igualitario sigue permeando. Y para él también, y esa posibilidad de también poder poner en común o hablar de la sexualidad no heterosexual es disruptivo también, ¿no? Más cuando es tu mamá, son tus mamás las que tienen ese tipo de sexualidad. De todas maneras, estamos en un mundo cis heteropatriarcal y nuestras familias no se escapan de eso del todo. Y ese sistema implica muchas opresiones que no se saldan con que tengas 2 mamás y un papá, digamos. No se salda la precarización constante, no se salda que haya un 60% de niños niñas y niñas bajo el nivel de pobreza, y que eso es todavía más complicado de pensar y de explicar, digamos, y de convivir con las desigualdades que lo que implica ser hijo de 2 mamás y un papá. La pregunta sobre cómo criamos varones es una pregunta que supongo que la tenemos más allá de ser lesbianas o no lesbianas. Es una pregunta, es una incógnita, es un desafío que lo vamos construyendo a diario, ¿no? Con muchos errores y con la necesidad de poner en diálogo constantemente, que creo que para los varones, y que mi hijo no escapa de esa lógica porque es criado en una escuela y en la escuela, digamos, se sigue construyendo en esos términos, la dificultad para poner en común sentimientos, deseos, experimentaciones, ¿no? Hay como un hermetismo que cuesta un montón atravesar, ¿no? Y creo que ese es uno de los desafíos más fuertes, ¿no? Cómo poner a circular la palabra sin invadir los espacios de intimidad de nuestros hijos, hijas o hijes. Sí, eso, fundamentalmente me parece que hay una cuestión emocional y de poner a circular, no la comunicación, porque estamos en un momento donde la intimidad prácticamente no existe, ¿no? Donde todo pasa por los chats, no solamente de mami, sino de las niñas mismos, ¿no? Por Instagram y qué sé yo. Entonces, no hay intimidad, pero a la vez hay hipercomunicación y a la vez no hay una posibilidad de poner en común realmente las afectividades, ¿no? Las emociones. Las emociones mismas están devaluadas, ¿no? Hay mucha imagen y poca emoción, ¿no? Bueno, lesbianes sabemos que la emocionalidad siempre al palo, ¿no? Pero sí es una complicación cómo saldar esta distancia entre la hipervisibilidad de los vínculos y la posibilidad de pensar los vínculos de manera íntima y poniendo en común las emociones. No sé si fui clara. No me quiero extender mucho más para que después compartir con el resto de las compañeras. Seguramente van a salir cosas mucho más ricas. Bueno, Marta, muchísimas gracias. Bueno, porque pintó el aplauso. ¿Y por qué no? Bueno, María Luisa, perdón que cuando estaba hablando al principio no me acuerdo, o sea, no sé por qué no me salió tu nombre, me ditó una cuestión disruptiva en la mente, pero ya he vuelto. Y quería preguntarte a vos un tema sobre el que estuvimos conversando antes. ¿Cuál es el potencial disruptivo para vos en las maternidades lésbicas?
Ya sé que te encanta esta pregunta. Quiero saber lo que tenés para contarnos. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a las compañeras por la invitación y por poner un foco de interés en que hablemos de nuestras maternidades lésbicas. Me parece que tenemos ahí algunos problemas. Uno es esto que decía Marta, como en general nos cae encima una mirada muy conservadora de parte de nuestra propia comunidad. Y por otro lado, que mucho de la discusión queda circunscripta al lenguaje de derechos. Yo hago activismo de derechos, lo aclaro porque no es que estoy renegando de eso, pero es insuficiente cuando todo lo que pensamos y lo que hablamos queda cifrado dentro del discurso de derechos. Porque la verdad es que hay muchas otras cosas que pasan que exceden o que anteceden y que configuran también cuál va a ser el contenido de la disputa de los derechos, ¿no? Las maternidades que nosotras llevamos adelante justamente lo que tienen de disruptivo es que generan ahí cambio cultural. Y esa es, digo, la cuestión que tenemos que seguir conversando y que va más allá de que, por ejemplo, dos lesbianas en comaternidad puedan inscribir a su hija o hijo o hije en igualdad, porque la verdad es que en el funcionamiento social la madre no gestante va a seguir siendo considerada menos madre que la otra. Entonces, por eso digo, no alcanza solamente con hablar en términos de derechos. Yo quería retomar un poquito de lo que había dicho Marta y por suerte me hiciste una pregunta muy semejante, porque también en nuestros movimientos otro problema que tenemos es la persistencia de un pensamiento totalmente heterocentrado, como decía Wittig, que es mirar el mundo a partir de las categorías que nos propone la heterosexualidad obligatoria como un régimen político de organizar la sociedad. Entonces, desde esa mirada, muchas compañeras invalidan el uso de las tecnologías reproductivas en general, pero en particular a veces nos cae la interpelación a nosotras, diciendo están cumpliendo con el mandato del patriarcado de maternidad. El patriarcado ordena que todas las mujeres deben ser madres. Bueno, sí, pero no. Quiero decir, es cierto que hay un mandato de maternidad, no es cierto que caiga sobre todas por igual. Ese mandato de maternidad cae sobre algunas, pero sobre otras lo que cae es un contramandato de que no debemos ser madres. Las lesbianas no debemos ser madres, como tampoco deben serlo las trabajadoras sexuales, como tampoco deben serlo en algunos contextos mujeres racializadas y como tampoco deben serlo, menos que menos, las mujeres con discapacidad, ni con HIV. Exactamente, entonces no es que es un mandato homogéneo. Sobre algunos grupos cae un contramandato de que no debemos ser madres y que además no merecemos ser madres. No lo merecemos, no podemos ser buenas madres, ¿no? Entonces nosotras ponemos en cuestión ese contramandato. Para nosotras la maternidad no fue un mandato, fue algo que tuvimos que conquistar en todo sentido, en sentido social, en sentido técnico, ¿no? Y en sentido legal. Y seguimos con eso. Y nos vuelve la mirada heterocentrada cuando no se puede pensar que haya más de una madre, ¿no? Que haya dos madres, o eventualmente tres, o que un chico tenga dos madres y un padre. No, parece que siempre va a haber alguien que va a ser la verdadera madre. Y qué sorpresa, va a ser la que tenga algún tipo de ligación biológica. La cuestión de cómo está instalado el peso de lo biológico no es que lo llevamos adelante nosotras porque nos queremos embarazar. Porque ¿por qué no adoptan? Ay, porque están atadas a la biología. Bueno, no. Primero, hay una desvalorización de la experiencia vital del embarazo, que para algunas es deseable, para otras no, pero para algunas de nosotras sí lo fue. Y por otro lado esto, la verdad es que socialmente el peso que tiene lo biológico es muy grande y todo el mundo sigue pensando en eso. Entonces, en vez de impugnar por qué nosotras nos embarazamos usando tecnologías reproductivas, nosotras, nuestras compañeras, nuestras parejas, los arreglos vinculares que tengamos, ¿por qué no ponemos un poco más la cuestión en esto, que es donde está el lugar del poder, de por qué se piensa que solamente es realmente madre quien tiene genes en común con su hija, su hijo, su hije, y lo mismo se traslada para los varones. Eso genera mucha confusión también en relación a donantes de gametas, ¿no? Nos preguntan por los donantes y nos dicen, ¿y si quiere conocer al padre? Bueno, el de Marta tiene padre, el mío no. El mío tiene dos madres y un donante anónimo, no hay un padre. Esta cuestión de que no haya un padre también es muy disruptiva, porque a ver, chicos sin padre ha habido desde el inicio de la humanidad, no lo inventamos nosotras, ¿no? Digo, es un reclamo feminista antiguo. ¿Cuál es la diferencia? Que en esos casos lo que ha sucedido la enorme mayoría de las veces es que hubo tipos que decidieron ausentarse, ¿no? Desligarse de esos chicos que habían sido concebidos a partir de relaciones sexuales en las que habían intervenido. Acá lo que es
tan urticante es que somos nosotras las que estamos decidiendo. Somos lesbianas que estamos decidiendo que no haya un padre. Ese traslado del poder de los varones a las lesbianas, bueno, genera un montón de ruido. Eso es lo que es tan molesto, ¿verdad? Entonces, nada, esto, yo creo que en este momento, realmente, las familias LGTB, algunas pueden funcionar súper convencionalmente. Hay gente que, bueno, sigue siendo muy racista, muy clasista, muy capacitista y está muy feliz de vivir en el capitalismo occidental. Otra gente no, digo, no es que simplemente por ser personas LGTB estás encarnando la revolución. No, francamente no. Abandonemos esas fantasías identitarias que demostraron 1.000.000 de veces que son falsas, ¿no? Hay posicionamientos que son políticos, pero sí creo que hay algo que sucede ahí, una efervescencia, una ebullición en estos otros modos de construir familias que justamente hacen que estemos no solo en el ataque de los sectores más reaccionarios de la derecha religiosa, pero también laica, sino de toda esta reacción social, porque lo que pone en cuestión es lo que socialmente se considera natural. Y cada vez que se toca algo que se considera natural, genera mucho miedo. Hay gente que te descarga mucha violencia y hay gente que básicamente lo que tiene es esto. Miedo, no entender. Es parecido al tipo de reacciones que suceden a veces en relación a las identidades de género. Todo lo que la gente tiene como muy atado a lo natural en términos de cuerpo, sexualidad, reproducción, no es solo ligado a lo normal, aparece un miedo ahí. Y aparece además un desorden de una distribución del poder, de los privilegios, de los trabajos en el capitalismo patriarcal, que funciona, no van juntos, pero funciona muy bien. Digo, ha habido capitalismo en la Unión Soviética también, pero qué bien se combinan el capitalismo y el patriarcado. Y digo, hay ahí toda una organización social, una organización económica en torno de las familias nucleares, monogámicas, con hijos en común, reproductivas, y todo un discurso que organiza también los derechos y los modos de hacer sociedad sobre lo social, porque es el Estado moderno surgido en el siglo XX, basado en la biopolítica, en el control de la población. Por eso aparece todo el desarrollo de la salud pública, los censos, las estadísticas, ¿no? Es pasar de quien controla a quien muere a hacer vivir a una población. El imaginario de los políticos de la generación del 80 de gobernar es poblar, seguimos atados a ese imaginario. Entonces hay un montón de cosas que se siguen pensando de esa manera. Lo mismo con, sin ir mucho más lejos, el matrimonio igualitario. ¿Por qué no podemos pensar otros modos de armar vínculos sociales? Varias veces dijeron las amistades. Bueno, ¿qué clase de resguardo tenés para esos vínculos de amistad, para darse asistencia mutua, para cuidarse? Lo vimos en la pandemia, lo habíamos visto con el dengue. ¿Cuánta gente no está en pareja, no tiene familias? Las personas LGTB muchas veces no contamos con nuestras familias de origen porque seguimos recibiendo un montón de expulsiones, ¿no? Y sin embargo no tenemos ahí una validación, una habilitación para estos cuidados mutuos, compartir la vida con otros tipos de vínculos. Entonces, todo esto es lo que está en efervescencia ahí, y armar otros arreglos vinculares, otros modos de familia, y decir que no es tan natural lo que se veía como un bloque todo único y todo inexorablemente ligado por la biología. No es así, perdón, soy bióloga inicialmente y no puedo dejar de pensar en estas cosas. Bueno, listo, ya hablé demasiado, me callo y les paso a las compañeras. Gracias. Muchas gracias. Ay, ¿me subís un poquito? Bueno, María Luisa, muchísimas gracias. Siempre admiro tu habilidad de hablar en público, algo de que yo carezco. Pero me iré entrenando. Pero ¿sabes qué me parece muy genial? Me encanta ser como abstraerme un poquito y de golpe ver que, ay, hola Norma, llegaste. Me encanta que llegues. Y como de golpe abstraerme un poco y ver que estamos en Tecnópolis y que somos un montón de lesbianas y hay un cartel gigante que dice lesbianas y estamos como en este lugar y como salir un poco de cierto ostracismo, como de cierta cosa siempre de, no sé, eso, me encanta como poder salir y estar acá, habitar este lugar, que pasan un montón de familias, pasan un montón de personas que tal vez no tienen ni idea de nada de lo que estamos hablando y poder, no sé, apersonarnos acá me parece genial. Bueno, chicas, seguimos. Mica, te voy a preguntar a vos, ¿cómo fue tu proceso de gestación? Que es algo de lo que estuvimos conversando en otros momentos y que tenés una historia interesante para contar con respecto a eso. Y si sentiste que ser lesbiana dificultó de alguna forma tu acceso a la salud reproductiva. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerte la invitación a participar de este espacio. Y cuando pensaba en compartir esta experiencia, me gustaría en primer lugar enmarcarla.
enmarcarla en el sentido de lo que dijeron las compañeras que me antecedieron y aclarar que soy una mujer cis, que tuvo acceso a la educación, que soy universitaria, que crecí en el marco de una familia de clase media y un montón de otros privilegios que ya sabemos a qué apuntan, y que entonces la experiencia o mi propio recorrido puede ser bien diferente al de otras personas. Si bien el recorrido de cada persona es diferente en sí mismo, hay algunas cuestiones que sabemos que inciden de manera diferente. Entonces lo que yo puedo compartirles de mi propia experiencia es con estas características, ¿no? En cuanto al proceso en principio partimos de un montón de cuestiones que son decisiones personales que en algunos casos se toman en soledad, en otros casos se toman en compañía, en pareja o con otros. En mi caso fue en pareja, con Carolina, que está acá a mi derecha. Cuando nosotras tomamos la decisión de maternar, primero y principal partió de un deseo genuino, de un deseo que sabíamos que se corría en esos tiempos. Estamos hablando de una época también, y no me parece menor decirlo, que es previa a la ley de matrimonio igualitario, previa a todas aquellas leyes que hoy conocemos como el paquete de leyes con una mirada de género, más allá de lo que podamos criticar o analizar y demás. Digo, fue previo. Esto quiere decir también, cuando pienso en esos momentos previos, pienso también en cuando se inició toda la movida de militancia en el 2005 con las exposiciones y demás, en donde públicamente no se hablaba, era un tema del que no, digamos, nadie hablaba. A partir de lo que fue la discusión por la ley de matrimonio igualitario, si hubo algo que sucedió, es que se habló en todos los medios de comunicación y se habló, por lo tanto, bien, mal, etcétera, pero se habló en todos lados. Es un tema que estuvo instalado y quedó instalado. Al ser esto anterior, claro, bueno, generó, me parece, algunas cuestiones en esa trayectoria que son distintas a las que pudieron haber venido después. Y esto me parece, y acá me parece que vale la aclaración, por esto que les comentaba al principio, de situar la experiencia, ¿no? Enmarcarla. Así como al principio decían y contaban que no es lo mismo en Mendoza que en, bueno, yo viví en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en el centro, entonces no es igual, no es ni parecida a otras trayectorias en otros lugares que por ahí ni siquiera quedan recontralejos, quedan acá nomás. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, lo que puedo compartir y me parece importante de compartir es que la elección que hicimos fue que yo embarazarme. Queríamos tener esa experiencia, fue una decisión compartida y, claro, en ese momento, al no haber ley de fertilidad ni nada, 2 laburantes, en el marco de las ciencias sociales, o sea, re difícil. Yo hoy pensaba, para poder compartirles con un poco de precisión, un procedimiento simple tenía un costo de lo que era 1/3 de mi sueldo, 1/3 de mi sueldo, solamente la muestra, porque usamos donante anónimo, la muestra de donante anónimo, y el mismo costo el procedimiento. El procedimiento, como era de baja complejidad, porque eran, digamos, estaban dadas las condiciones. No me quiero imaginar si no hubieran estado dadas las condiciones, ¿no? Baja complejidad es una inseminación que es, por las dudas, lo aclaro para que se conozca, es como un procedimiento muy breve, muy corto, similar a un Papa Nicolau en el sentido de que va con un espéculo, se inserta una cánula, se inyecta el semen y ya está. Los espermatozoides pues, llevan un procedimiento, es un poquito así chiquitito de líquido en el fondo de un frasco. Eso es todo. Y después a esperar. Bueno, todo eso tenía un costo económico que imagínate que no podés estar intentando todo el tiempo. Pero bueno, allá íbamos, buscamos la manera de hacerlo, averiguamos un montón de cosas. Empezamos a buscar antes de esto, a rastrear estudios sobre lo que era no había nada. Acá no encontrábamos, encontramos pocas cosas en español. Estoy hablando más o menos de unos entre 15 y 20 años atrás, más o menos. Había mucho en inglés, pero tampoco había un acceso directo, entonces no podías leer, ¿viste? Estaban los libros de España y demás. Pero bueno, lo que pudimos se consiguió, investigaciones, sobre todo que ayudaran un poco a orientar en el tema de la crianza, porque ahí también había mucha soledad. Bueno, está bien, pero ¿cómo? Bueno, que supongo que de eso hablaremos un poco después, no me adelanto. Bueno, en fin, conseguimos el lugar en donde conseguir las donaciones, digamos, el esperma donado, un banco de semen. En ese momento era solo de semen, ahora hay bancos de gametos, ya estamos hablando de otras cosas también.
una médica que hacía el procedimiento de manera privada, porque esto ni en el mejor de los sueños pensarlo en un marco institucional. Y bueno, tuvimos, y acá es personalísimo, ¿no? En la experiencia personal que tuvimos, hubo 2 abortos espontáneos de poco tiempo de gestación. En ese interín, una amiga, compañera de trabajo, que nos hicimos amigas, que era obstetra y ginecóloga, que ahora está viviendo en la Alemania, me dijo, déjame que te dé una mano. Bueno, dale. Teníamos la misma edad, todas pibas éramos. Digo pibas porque en los 30 apenas asomando. Bueno, dale. Y ella nos ayudó, porque nos hacía el procedimiento sin cobrarnos, lo único que teníamos que hacer era comprar. Y tuve la suerte de que, digamos, funcionaba rápidamente, lo cual tampoco es algo común, pero la mala suerte de que perdí 2 embarazos más, pero ya más grandes, tenían 3 meses de gestación. Entonces, bueno, el golpe fue como ¡pac! Bueno, más allá, porque para no entrar bueno, fue un impacto muy grande y demás, bueno, finalmente el 5º intento, nace nuestra hija. La escena, el escenario, parto, puerperio y demás, no sé, lo explayamos o no, vos después me decís, hablamos exclusivamente del proceso de fertilización. Buscando un segundo embarazo, 3 años después, ya teníamos ley de matrimonio, ley de fertilización asistida. Dijimos, bueno, ahora sí, ahora va a estar mucho más allanado el camino. ¿Adivinen qué? No. Todo lo contrario, porque ¿qué pasó? Lo que recién acababa de describir María Luisa era como el recrudecimiento, atrevida, presentarse y pedir, pero ¿cómo? Y encima que ya tenés una hija, otro más, o sea, solapada y no solapadamente, esto lo escuchamos todo el tiempo. Ella no lo escuchaba tanto, ¿por qué? Porque directamente ella estaba pintada al óleo, nadie la tenía en cuenta, no existía, desaparecía, a pesar de que estaba ahí al pie del cañón todo el tiempo, poniendo el cuerpo a la par mío, con algunas diferencias por obvias razones. Pero esto era lo que pasaba con Carolina. Pusieron muchos palos en la rueda, yo me preguntaba si esto era que le pasaba a todo el mundo, porque digo, también había un montón de personas heterosexuales que iban en pareja a buscar un intento de embarazo, ¿no? Buscar embarazarse y demás. Y en ese sentido hay cosas que podría decirse que, bueno, son cosas que vivimos en común con esas mujeres. Yo ¿no? pienso ahora en las mujeres, ahora hago foco en las mujeres. La diferencia, en un principio, que por ser lesbiana y querer embarazarme, bueno, la forma en la que queríamos hacerlo, tenemos que ir directamente a un método de reproducción asistida. El punto no es el método en sí mismo, sino las trabas burocrático-administrativas y luego presentarse en el consultorio médico, escuchar lo que nos decían, escuchar los juicios del otro y atravesar una suerte de sometimiento que estaba siempre en el borde, ¿no? Entre hasta dónde me banco y hasta dónde no. Porque si querías hacer esto, era lo que te tocaba. Digo, la obra social era o vas acá o vas acá. El vas acá o vas acá me quedaba 30 kilómetros de mi casa y yo trabajaba todo el día. Y en un tratamiento de fertilización, les comento, en los primeros 15 días del ciclo menstrual prácticamente tenés que estar día por medio en una clínica por cuestiones de ecografías y de qué sé yo. Sin mencionar todo el tema de conseguir la medicación para las estimulaciones ováricas, que ahí también... el papelerío y demás, que cuando digo el papelerío y trámites administrativos no me refiero, o sea, todos tenemos que pasar en algún momento por este tipo de trámites, ¿no? Pero cuando te piden los datos de tu pareja, ahí es donde empiezan los problemas. Sin ir más lejos, el otro día fuimos a hacer un cambio, la renovación del documento con nuestra hija y tuvimos que mostrar el DNI de las 3 para que la persona reconozca que éramos 2 madres, porque nos preguntaban quién es la madre, las 2. Pero ¿quién es la madre? ¿Pero por qué no me escuchás lo que te digo, no? Las 2. No sé qué. A ver el documento. Bueno, acá está el documento. Digo, con cosas de esas nos encontramos todo el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, por un lado esto, para hacer síntesis, la experiencia siempre situada y me parece que el gran desafío es
ir viendo cómo hacemos las dos cosas, ¿no? O sea, me parece que es cotidiano, es de todos los días ir avanzando e ir viendo cómo realmente hacemos práctica de esos derechos y cuál es el granito de arena que sumamos para el cambio cultural, porque el cambio cultural está en esto, está todos los días de rato a rato, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, chiques, para ir redondeando, te voy a preguntar a vos, Caro, ¿cómo es tu vínculo con las instituciones como mamá, como madre lesbiana? ¿Cómo es tu vínculo con las escuelas, por ejemplo? Bueno, buenas tardes. Esto es parte de lo favorable que tenemos a veces. ¿Podemos subirle un poquito el micrófono? Yo les cuento desde mi óptica, como vieron, nosotras en lo cotidiano mencionamos mi rol como la padre, porque necesitan los de afuera siempre ponernos en una casilla. La gestante es la madre y yo, figurita, ¿no? Soy el anexo. En las instituciones, en el colegio, pasa que permanentemente tanto el sector educativo como los mismos compañeros, SPU, necesitan ubicarme en un rol que no me corresponde. Podemos esperar también. Estamos hablando de las tortas. Por favor. Bueno, sencillamente... Siempre acalladas. Siempre. Siempre nos ponen un ruido de fondo. Y a la padre la callan siempre. Es así. Esta sociedad, chicas, no está preparada para dos madres. Y lo que me ha pasado a nivel institucional es que el problema lo tenemos los adultos con este rol. Porque los niños, por ejemplo, los compañeros de mi hija, siempre dicen, ¿por qué no tienen dos madres? ¿Sí? El problema de los adultos que transmiten a los niños es que, por ejemplo, mi hija lo que ha sentido, que decían por atrás, escuchaba a sus compañeros decir que a ella le faltaba un papá. Y ahí estamos con lo mismo que comentaban las compañeras, ¿no? En nuestra concepción somos dos madres. Siempre nos paramos desde lo que tenía, no desde lo que le faltaba. Y el resto, la sociedad, hasta incluso a veces nuestra familia, nos demanda el no padre que no le dimos. Y no hay, no hubo, ni habrá. No nos perdonan eso. O que esta niña haya sido decidida, amada y deseada por dos mujeres. Entonces, permanentemente las instituciones y nuestros pares nos demandan y nos hacen pagar el peaje por eso. Entonces tenemos que saber qué decir, tenemos que ser suaves en la presentación, tenemos que plantarnos y a su vez ser moderadas, porque si no, la van a pagar nuestros hijos. Y este es el desafío de ir educando y enseñando, y a veces te da ganas de patear y romper todo e insultar. Agarré esos chats donde me pusieron, para que se den una idea, a mí me pusieron en el chat de papis. ¿Sí? Y me tuve que salir decorosamente cuando me mandaron el quinto video de mujeres maltratándose, ¿sí? Que le tiraban una pelota de fútbol y le volaban los anteojos y todo. Y yo tuve que estar ahí y me tuve que ir decorosamente, porque la verdad que les tenía que decir un par de cosas, pero si no después la paga mi hija. Este momento donde yo a veces respiro hondo y digo, hay que educar a la sociedad, hay que educar al compañero, para que después mi hija tenga otras libertades, para que después mi hija elija lo que elija, se pueda manifestar con naturalidad. Bueno, es el peaje que hay que pagar de por sí. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Tuviste una música épica de fondo. Bueno,
Nos estamos yendo, termina acá el conversatorio, pero acá las chicas tienen ganas de decir algo rapidísimo, en menos de un minuto, dejar unas preguntas abiertas. Sí, yo voy a ser muy breve. Una cosita, porque trayendo esa discusión de matrimonio igualitario, me resuenan algunas cosas que muchas acá se habrán salteado esa discusión, porque ya pasaron un montón de años. Pero, por ejemplo, había una cosa que sigue permeando, que es esto de qué es lo que hace una familia, ¿no? Y en ese momento se contestaba el amor. Y yo quiero poner un punto de disrupción ahí, porque no es el amor lo que hace una familia, sino es la responsabilidad mutua en el cuidado y en el acompañamiento. Y eso me parece que es algo que traemos también las familias de lesbianas, porque nunca nos juramos amor eterno, porque parte de ser lesbianas es cuestionar esos vínculos y que entonces vamos ampliando de distintas maneras las vinculaciones, las relaciones afectivas, pero no abandonamos lo que aglutina el pegamento de lo que puede ser una familia, que es este cuidado mutuo. La otra pregunta que quiero poner en común es el tema de la triple filiación. Mi hijo es uno de los 2 únicos niños, otro es Vicente en Mar del Plata y Furio acá en Capital, que fue reconocido en su triple filiación. Y después de eso, la reforma del Código Civil prohíbe expresamente la triple filiación. Y esto me parece que es aberrante, en el sentido de lo que decía María Luisa, de reconocer nuestros vínculos por fuera de lo que significa una familia monógama heterosexual, que es como nos quieren volver a reponer todo el tiempo a las familias de la diversidad sexual, para decirlo rápidamente. Y que entonces me parece que esto es algo por lo que tenemos... Que es un punto de lucha, digamos, y para pensar, porque nuestros hijos y nuestras hijas no nacen solamente en una pareja o en una triple filiación, nacen en una comunidad y esa comunidad teje un montón de saberes. En nuestras comunidades hay personas gays, hay travestis, hay trans. Bueno, igual hasta ahí digo, somos parte de una comunidad donde aprendemos mutuamente de nuestras corporalidades, donde la desnudez no es un mito, donde las tetas no son algo pecaminoso, y todo eso son saberes que nuestros niños llevan a sus propias comunidades y que pueden plantear otras preguntas. Nada. Bueno, menos de un minutito, sí. Muchas gracias. Además de suscribir todo lo que decía Marta, quiero como pasar un ligerísimo aviso, porque bueno, las situaciones que estaban comentando la compañera siguen siendo así. Digo, mi hijo tiene 15 años, también hemos pasado eso, pero sigue siendo así. Yo estoy en una organización que se llama Antinatural, Lesbianas por la Justicia Reproductiva, y en un par de meses vamos a sacar un manual para usuarias con información legal, biomédica y social en relación a nuestras maternidades, porque sigue siendo un problema acceder a la información. Y también estamos trabajando para que se modifique el concepto de violencia obstétrica, porque hoy en la ley está contemplado a partir del embarazo, parto, posparto, aborto y posaborto, y no están contempladas todas estas situaciones, que además son súper generalizadas porque son un castigo lesbofóbico que nos toca en los consultorios de fertilidad. Necesitamos que se modifique ese concepto de violencia obstétrica, que sea menos heterocentrado.